Bueno, buenos días. Primero de todo quiero agradecer al Departamento de Contemporánea la invitación y por supuesto también al comité organizador y agradecer la atención recibida, que ha sido sumamente amable y muy fácil trabajar con ellos, así que pues mi más sincero agradecimiento. Y también felicitar por la iniciativa al comité organizador y también al Departamento de Historia Contemporánea, ¿no? Yo creo que es una actividad muy interesante y creo que además estamos ya en un nivel de madurez y de muchas iniciativas que están surgiendo, yo creo que suficientes para tenerlas en cuenta en esa infraestructura digital, para crear una infraestructura digital como es el objetivo de este coloquio. Así es que, insisto, por un lado agradecer y por otra pues felicitar por la iniciativa. Bueno, yo creo que el conocimiento de la guerra civil y el franquismo ha avanzado mucho en los últimos años, gracias, entre otras cosas, a que los archivos han liberado documentación para la consulta de los investigadores y, en consecuencia, pues hay una abundante producción historiográfica. El resultado de las investigaciones pues, es fácilmente observable en las publicaciones que están saliendo a la venta o también a las que podemos leer en las revistas científicas, que verdaderamente son inclusivas de una gran variedad de temáticas y también de espacios. Pero junto a esta difusión tradicional de la historia, desde principios del siglo XXI y con gran intensidad en la última década, pues ha aparecido un fenómeno singular protagonizado por numerosos actores sociales que están contribuyendo a la divulgación de este periodo extenso, proporcionando una visión, yo diría que diferente, complementaria, pero diferente a la convencional. Me refiero al uso de Internet y de las tecnologías informáticas, cuya consecuencia ha derivado en que nos encontramos con un mayor número de espacios virtuales, de redes sociales, dedicados a este periodo, pero cada vez son más sofisticados y más completos. Internet ha experimentado en los últimos años un enorme despliegue, yo diría, un despegue incluso excepcional, como una vía de transmisión de conocimiento. Por tanto, la historia y la memoria tienen en ese soporte online un valioso instrumento porque de alguna manera rompe las barreras geográficas y espaciales que determinaban la capacidad de acceso y de propagación del conocimiento, permite una difusión globalizada y, desde mi punto de vista, alimenta nuevas formas de gestión del pasado y de las maneras en que ese pasado se transmite. El nuevo escenario de la digitalización, en el que cada vez un mayor número de contenidos de toda índole son accesibles, pues yo creo que refuerza la necesidad de considerar la importancia de ese nuevo motor cultural y también de aprovechar su potencialidad para la transmisión del conocimiento histórico. Cada vez son más los recursos de tipo histórico que se producen y se distribuyen en los espacios digitales, aunque la desconfianza hacia esos entornos pues, es profunda y su estudio pues, presenta una gran complejidad, al menos desde el punto de vista historiográfico. Los historiadores se han ido adaptando poco a poco al trabajo en el entorno digital y se va haciendo también poco a poco uso de los objetos digitales para las investigaciones. Este proceso yo creo que conduce a un cambio en el concepto y en la tarea como investigadores y creo que uno de los cambios más importantes es que algunos se están convirtiendo o nos estamos convirtiendo en un productor de fuentes, es decir, un fenómeno que resulta extraño para la profesión de historiador, pero que es muy habitual en el entorno digital, que como saben ustedes se ha materializado en el plano del marketing y del uso habitual de las redes sociales en el concepto de prosumer, es decir, productor de contenidos y consumidor de contenidos, y también en el concepto de pro-user, es decir, productor de contenidos y usuario de contenidos. De tal manera que los historiadores, sin darnos cuenta, sin ser conscientes de ello, incluso muchas veces rechazando estos términos, pero la realidad es que estamos también adoptando este papel de productores de contenidos y
por supuesto, usuarios y consumidores. Yo creo que habría que distinguir también entre el concepto de difusión y de divulgación. El concepto de difusión hace referencia a la comunicación entre personas que conocen un campo, es decir, el intercambio de conocimientos entre personas agrupadas por motivos profesionales o por intereses específicos. Si no hay difusión, si no hacemos difusión, pues la sociedad no tiene conocimiento de los resultados de la investigación y el conocimiento no avanza, no se transmite. Mientras que la divulgación es un conjunto, como todos sabemos, de actividades que hacen entendible el conocimiento a muchas personas utilizando un lenguaje comprensible para que las informaciones científicas y tecnológicas pues lleguen a todos. Yo creo que es importante tener en cuenta estos términos para saber también en qué nos movemos y qué es lo que hacen algunos autores de los espacios virtuales que vamos a comentar y que vamos a ver estos días. Me voy a referir ahora... Sí, a ver, me dices... Sí. Sí, sí. Vale. Bueno, me voy a referir ahora al proyecto que dirigí entre 2015 y 2021, cuyo objetivo era el análisis de la representación, ojo con eso, de la guerra civil y el franquismo, de la representación que se hace en esos espacios digitales que vamos a comentar y que vamos a ver ayer, o sea, hoy y mañana, ¿no? Y, por tanto, el objetivo era también comprobar el conocimiento histórico que generan en una sociedad que cada vez participa, colabora y se informa más a través de la red. Pretendíamos examinar también a qué retos se enfrenta el historiador cuando investiga en el entorno digital, al igual que las oportunidades que brinda esa difusión de los hitos históricos fundamentales del siglo XX en España. Era una investigación de carácter exploratorio e interdisciplinar que obligó a aplicar métodos emergentes de la historia digital, muy extraños para los métodos habituales de los historiadores, como por ejemplo pues, las bases de datos, el análisis de redes, la minería de textos o el análisis de estructuras que tienen que ver con la comunicación digital y no tanto con las fuentes habituales o los documentos habituales a los que estamos acostumbrados en la profesión. En el proceso metodológico planteamos crear un repositorio, una base de datos que diera cabida a los recursos encontrados, incluidos aquellos de la denominada otra memoria o del revisionismo histórico, porque también son representaciones digitales de estas épocas. La base de datos incluye, ahora la enseñaré, incluye más de 1.600 registros en acceso abierto y el objetivo era compartir inmediatamente los hallazgos y difundir los resultados a través de un sistema pues, factible de comprobación por los usuarios para que también hubiera mayor credibilidad, mayor fiabilidad de aquellos recursos que se estaban recopilando. Un problema que nos encontramos fue la enorme cantidad de hallazgos que proporciona Internet y la necesidad de seleccionar los materiales que proporcionaba el denominado archivo infinito. Y en ese sentido se decidió renunciar a la exhaustividad, que creo que es una opción obligada, una opción que debe ser asumida por los proyectos de historia digital. Y con el propósito de asegurar, si no la exhaustividad, al menos el rigor y la representatividad, pues se determinó la recogida de aquellos objetos que abordaran los temas clave del periodo estudiado, por ejemplo, la represión en todas sus variantes, las exhumaciones, las fosas, los niños robados, el expolio, el exilio, etcétera, etcétera. Los objetos fueron clasificados, analizados, registrados según
las pautas del esquema Dublin Core, como tienen ahí, que es un modelo de metadatos que permite clasificar la información según unos estándares que son interoperables y que admiten describir recursos. Así es que, de esta manera, configuramos una base de datos organizada por elementos. Si puedes venir para cambiarlo, por favor. Organizada por elementos y también en colecciones, entendiendo por colecciones la agrupación en formatos o en géneros digitales creados por sus autores. Cuando quieras. Ese. Vale. Como ven, tenemos más de 1.600 elementos. Insisto que este software da la posibilidad de organizarlo de manera individual, de tal manera que tenemos, digamos, una estructura vertical organizada por elementos singulares, elementos particulares. Como ven, por ejemplo, al analizar por el sistema Dublin Core, lo que permite es clasificarlos por aspectos o entradas como el autor, la materia, el resumen, la fecha de validez y sobre todo la URL, porque por cuestiones de privacidad y derechos de propiedad, etcétera, no se puede incluir el elemento en nuestra propia base de datos, sino solamente registrarlo, analizarlo y redirigirlo a la página original. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que nos proporcionó además es, como ven, la posibilidad de organizarlo por colecciones en los distintos géneros de Internet, es decir, en boletines, páginas web, redes sociales, como ven, documentales o blogs, ¿no? Y cuando hemos tenido un número suficiente de recursos agrupados por temáticas, que tenían que ver con temáticas, entonces hemos organizado exposiciones. Entonces tenemos una de mujeres, otra de lugares de memoria, otra de la denominada desbandada, el exilio, brigadas internacionales, etc. Entonces, esto, como ven, pues permite, como decía, una organización vertical, pero también otra horizontal, según las temáticas pues, que nosotros encontramos que tenía que ver, ¿no? Que estaban relacionadas. Este repositorio lo que nos ha permitido es poderlo usar tanto para la docencia como para la investigación y también es accesible, está concebido para que lo sea así, para cualquier persona que quiera buscar, gente del movimiento asociativo memorial o simplemente interesados en el conocimiento histórico, pues que pueda utilizarlo, ¿no? De tal manera que tiene esa utilidad para la docencia, para la investigación, pero también para los usuarios. Bien, me he referido al proyecto porque a través de ahí obtuvimos unas conclusiones, una especie de panorama general de cuál es la situación de este mundo, de este ecosistema digital, que yo creo que puede servir un poco como análisis para el objetivo de este coloquio, ¿no? Que es crear una infraestructura digital sobre estas cuestiones. Entonces, claro, nosotros en el análisis que hicimos se revelaron quiénes son los autores, qué fuentes se utilizaron para la construcción de estos espacios, cuál es el mensaje difundido, a través de qué género, porque pensamos que tiene mucho que ver con el tipo de conocimiento que difunden, ¿no? De tal manera que no es igual un autor institucional, un archivo, una fuente pública, que un autor del movimiento asociativo memorial, ¿no? O las fuentes no son iguales, los propósitos tampoco. Nos preguntábamos también si de alguna manera estos espacios como los blogs, las redes sociales sobre todo, forman parte de lo que hoy en día se llama la ciencia ciudadana o, como decía Andrea cuando veníamos en el tren hacia acá, de la ciencia comunitaria o algo así, ¿no? Para no excluir a aquella gente de pueblos que no son exactamente ciudadanos y que no se les considera como tales, ¿no? O si también son un exponente de lo que se denomina la sabiduría de las multitudes, que también es un concepto que se está barajando mucho junto al de ciencia ciudadana.
Bueno, yo voy a comentar ahora algunos de los hallazgos, insisto, para que valoremos un poco cuál es la situación que nosotros hemos visto a través de la valoración de estos elementos. Insisto, más de 1.600 elementos en esta base de guerra civil y franquismo. Bueno, lo que nosotros hemos visto es que verdaderamente son muchos los agentes sociales que han puesto en marcha espacios o comunidades virtuales que difunden y contribuyen a la distribución del conocimiento histórico. Podríamos decir que en general los espacios de memoria, porque creo que también tenemos que distinguir entre memoria e historia, entonces los espacios de memoria son generalmente de la autoría de colectivos, incluso de fundaciones, también de individuos particulares, mientras que los espacios de historia generalmente están construidos por instituciones públicas como archivos o entidades oficiales, también proyectos de investigación de carácter universitario, desde luego, o también las instituciones privadas como fundaciones. Desde luego, de los más de 1.600 registros que tenemos, pues en su inmensa mayoría pertenecen a colectivos como las asociaciones, gracias a la gran fuerza y empuje que ha tenido el movimiento asociativo memorial desde principios del siglo XXI hasta aquí, y a gran distancia pues encontramos la aportación de las instituciones públicas y también de individuos particulares. Desde luego esto es así con motivo, como decía, del enorme papel, del papel activo que ha tenido el movimiento asociativo memorial, que ha sido un gran promotor en la divulgación del pasado, no solamente de una reivindicación sobre ese pasado, ¿no? Esa demanda de justicia, verdad y reparación que caracteriza el movimiento, sino también hay muchas asociaciones que se han creado con el objetivo de recuperar la memoria concreta, la historia también de la deportación de las mujeres, del exilio o de la represión de sus familiares. Por eso incluyen en sus sitios virtuales no solamente estas demandas, estas reivindicaciones, sino también bases de datos con listados de gente afectada por la represión. A veces se ha elaborado con el apoyo de la producción historiográfica, pero otras muchas veces se ha elaborado con el trabajo, las pesquisas, la investigación de algunos miembros del movimiento asociativo memorial, por lo tanto, pues tiene verdaderamente un gran valor, ¿no? Seguramente todos ustedes conocerán las páginas de Todos los Nombres, No me sé voces, etcétera, pero a esas iniciales, que fueron páginas pioneras, pues han unido muchísimas más a lo largo de los últimos 6-7 años. Por ejemplo, yo quiero resaltar aquí la página de La Mujer Combatiente, que creo que está aquí en estos días, en estas jornadas, y yo creo que está aportando mucho en el sentido de tener una visión diferente, una información diferente de lo que sabíamos hasta ahora de la participación de la mujer en la guerra civil. Hay otro grupo de autores que son individuos particulares que por su cuenta y riesgo, pues, y también a su coste, ¿no? A su presupuesto, pues han decidido crear espacios con la finalidad de aportar información sobre su propia experiencia, algunos sobre su autobiografía, pero también algunos otros sobre la de sus familiares represaliados. Y ahí tenemos el caso de muchos blogs como María José Barreiro, José Sánchez Castillo, José Suárez, Cristina Calandre y otros muchos, que son contribuciones de carácter multimediático con diversas herramientas que lo que están haciendo es digitalizar el patrimonio familiar, la memoria familiar de diarios, cartas, imágenes, etcétera, y ponerlas en acceso público. Entonces, por lo tanto, es una importante fuente primaria digitalizada pues, por estos individuos. Entre los espacios de historia que hemos localizado, pues encontramos por un lado los archivos y los centros documentales que están ofreciendo cada vez más fuentes digitalizadas en acceso abierto, pero también hay universidades que también han sido pioneras en ello, como quiero resaltar el papel de la Universidad de Alicante con sus espacios, por ejemplo, sobre la radio en el exilio, Radio París, por ejemplo, que se puede escuchar y que tiene también una
importante función docente e investigadora, o, por ejemplo, también el papel de la UNED en la transmisión de los programas que hace y también de sus actividades, de congreso, etcétera, que de alguna manera pues, también están facilitando el acceso a ese conocimiento histórico. Y vinculados a las instituciones universitarias, también cada vez más, desde el año 2015 que empezamos este proyecto de investigación, pues hemos visto cómo poco a poco hay mucha más presencia de proyectos de investigación, de equipos que están decidiendo también subir a los espacios digitales los resultados de la investigación. Es decir, y creo que esto es importante, ¿no? Hay muchos equipos de investigación con sus proyectos que están subiendo cómo va su proyecto, el típico quiénes somos, los resultados, etcétera, que son espacios virtuales más bien, digamos, autopublicitarios, ¿no? También porque la financiación que nos da el Ministerio, ¿no? Nos obliga a la difusión y es una manera de difusión, pero hay otros equipos que no solamente están haciendo esa autopublicidad muy lícita, no discuto, pero digo, hay otros equipos que están subiendo a la red las fuentes que están encontrando y expresándolas a través también de sus bases de datos o de la digitalización de documentos. Y creo que eso es una aportación muy interesante que, como decía, nos convierte también un poco, o cambia también un poco la tarea como historiador, ¿no? De pronto nos convertimos en un productor de fuentes cuando transformamos los datos que encontramos en los archivos en bases de datos, ¿no? De hecho, por ejemplo, esta base de datos nuestra, pues verdaderamente es una fuente, ¿no? Que estamos proporcionando en acceso abierto, porque de alguna manera quien quiera encontrar espacios virtuales, pues es que aquí tiene más de 1.600, con lo cual en un espacio, digamos, centralizado, ¿no? En una sede virtual centralizada, pues se puede encontrar mucha información, ¿no? Las fundaciones son también una comunidad que ha subido a Internet fondos digitalizados muy interesantes. Obviamente, generalmente las fundaciones se refieren a grandes personajes de la historia, pues Largo Caballero, la Fundación 1 de Mayo, etcétera, etcétera, ¿no? También están aportando. Y, por último, lo que hemos visto también en los últimos años, hará 4 o 5 años, es que hay instituciones públicas, como por ejemplo las consejerías de los gobiernos de las comunidades autónomas, que a través de la implantación de la Ley de Memoria Histórica y sobre todo después, ¿no? Con el paso del tiempo y la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática del año pasado, pues se han convertido en autores de espacio de gran interés, ¿no? Es el caso del Memorial Democràtic de Cataluña, pero también quiero citar aquí el Instituto Navarro de Memoria, que está aquí un representante también, que va a participar en el coloquio, que creo que están haciendo un esfuerzo importantísimo por difundir este pasado trágico, en este caso en una comunidad autónoma concreta como es la de Navarra, ¿no? En lo que respecta a los contenidos que se difunden y que se comparten en las diversas plataformas, pues yo creo que es necesario distinguir entre la documentación histórica de estos archivos, etcétera, que poco a poco se está digitalizando, y no me refiero solamente a los libros de descripción, ¿no? Sino a fuentes que se están haciendo. Incluso, por ejemplo, el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca está organizando también exposiciones virtuales con fuentes primarias digitalizadas, por tanto, pues muy interesantes. Pero yo creo que hay que distinguir entre esa documentación histórica digitalizada y la que ya nace digital, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, aportaciones como la página web de Donantes de Memoria, que ya se ha señalado aquí, que está bajo la exposición, pues son aportaciones muy interesantes. Es un espacio que recoge las grabaciones de testimonios, pero nace ya digital, ¿no? Se graba con cámaras digitales, se pone en un espacio digital, y yo creo que representa una gran aportación que sobrepasa un poco las características habituales de la llamada historia oral o de las fuentes orales, porque es posible, no solamente está en acceso abierto para todos y no se guardan en un cajón como hacíamos antes, ¿no? Con las entrevistas, etcétera. Ahora está a disposición de todos, pero también
es un tipo de fuentes que nos permite ver aquella comunicación no verbal y que tanta importancia le hemos dado, ¿no? Como los silencios, los gestos en la cara, la expresión de las manos, etcétera, cuando uno está contando su testimonio, ¿no? Esta diferencia entre los contenidos históricos digitalizados o los nuevos digitales, pues yo creo que tiene relación con los géneros de Internet en los que se difunden, ¿no? Por eso la documentación histórica digitalizada se encuentra generalmente en géneros como portales o websites, ¿no? Sitios web grandes, mientras que las fuentes nacidas digitales pues, se encuentran muchas veces en blogs o en espacios de YouTube, de audiovisual o desde luego en redes sociales. Y desde luego a todo esto obviamente siempre hay excepciones, como por ejemplo la página web de Donantes de Memoria, ¿no? Que es una página web y es una fuente ya, ¿no? Nacida digital. En ese ecosistema que estamos viendo y que hemos analizado, pues se aborda todo el espectro ya estudiado por la historiografía, es decir, se abordan desaparecidos, fusilados, encarcelados, mujeres represaliadas, campos de concentración, expolios, fosas, etcétera, etcétera. Y también lo que vemos es, como les decía en un principio, mucha reivindicación, mucho espacio para esa demanda de verdad, justicia y reparación, o también demanda para el apoyo, como ustedes saben bien, el apoyo oficial a las exhumaciones. Según los autores y los objetivos, ya que estamos hablando en este coloquio también de estrategias, pues hemos detectado diversas estrategias de divulgación y de transferencia del conocimiento. Y tiene que ver también con el tipo de autores, ¿no? De esta manera hemos observado que si los objetivos de estos autores y de estos espacios se enfocan a difundir información sobre actividades o, por ejemplo, plantear reivindicaciones, entonces se suele utilizar géneros más rápidos, más directos, como son las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera. También utilizan las redes sociales algunos autores que quieren difundir pequeñas píldoras de las fuentes que tienen en sus centros o algunos autores que quieren difundir, digamos, adelantos de sus investigaciones o novedades editoriales, ¿no? Por ejemplo, es el caso de la cuenta de Twitter de la Brigada Abraham Lincoln de Estados Unidos, donde difunde, pues imagínense, en un tuit, pequeñas microbiografías de los brigadistas norteamericanos que vinieron a España, o, por ejemplo, la cuenta Que no caigan en el olvido, que difunden también, pues de una manera muy, muy reducida, píldoras muy pequeñas sobre biografías de gente bueno, que se marchó al exilio o que fue represaliada, etcétera, ¿no? Es cierto que en algunos casos, con esa información en píldoras, lo que se pretende, o en hilo de tweets, por ejemplo, lo que se pretende, y eso ocurre en comunicación muy habitualmente, es atraer a las personas que lo consultan a los espacios más estables, como son sus espacios web o otro tipo de plataformas, ¿no? Pero, de momento, desde luego, a fines didácticos son muy interesantes y, desde luego, pues es verdad que consiguen ese propósito de llamar la atención y querer consultar en mayor profundidad otros espacios. Por el contrario, los autores institucionales, como por ejemplo las universidades, los archivos o las entidades públicas que antes mencionaba, pues utilizan como estrategia páginas web, sitios más amplios, donde tienen la oportunidad de albergar allí, pues, por ejemplo, bases de datos o mapas, o etcétera, ¿no? Es decir, una información mucho más completa, más contextualizada y, desde luego, estructurada en secciones, con hipervínculos, etcétera, de tal manera que son espacios que dan una gran confianza, una gran fiabilidad para quienes lo queremos consultar. Otros muchos autores pues utilizan plataformas audiovisuales como YouTube o Vídeo, en el caso de que quieran difundir pues, reportajes, documentales, programas, etcétera, o también, por ejemplo,
ciclos de conferencias que también nos ayudan a entender mucho pues todo este contexto, porque como saben, bueno, pues participan historiadores o, en fin, expertos de determinadas materias y es fundamental escucharlos, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría de los autores pues adoptan la estrategia de utilizar varios géneros y canales simultáneamente, ¿no? Es la estrategia más habitual, de tal manera que si se quiere proporcionar una información extensa, pues se difunde en páginas web. Si quiere ser una información rápida, pues obviamente redes sociales. Y desde luego si se quiere tener una información que se quede conservada, grabada, que se pueda posteriormente oír y que llegue a un gran número de gente, pues desde luego las plataformas audiovisuales como YouTube, ¿no? Y en la actualidad, pues lo que también estamos viendo en los últimos años es el uso de aplicaciones para móviles o representaciones en 3D. Y desde luego, sobre todo, estamos viendo que se utiliza en algunos museos virtuales que se están poniendo en marcha, ¿no? Por lo tanto, digamos, hemos pasado ya a otra dimensión muy interesante en la cual, de alguna manera, se recrea el hecho histórico, que tiene su peligro, como es tal vez la banalización, ¿no?, de algunos hechos históricos, pero desde luego, cuando están hechos de manera rigurosa, etcétera, con fuentes primarias, pues se puede ver muy bien qué es lo ocurrido. Yo creo que transmiten un sentimiento, una cercanía, el detalle del personaje, de lo ocurrido, de la escena, etcétera, pues que creo que es muy interesante. Bien, hay algunos retos a los que nos hemos enfrentado en el proyecto, pero que creo que en general estos proyectos de historia digital pues son comunes a todos. Entonces, el primer problema que nos hemos encontrado ha sido, desde luego, la necesidad de contar con una formación adecuada en tecnologías y en informática. Es decir, necesitamos desarrollar capacidades tecnológicas y de conocimiento de software, del lenguaje que se utiliza en las redes y en el resto de entornos digitales. Es necesario aprender cómo funcionan los buscadores, por qué nos dan resultados diferentes según quién lo busca y según qué buscador estemos utilizando. Entonces, todo esto tenemos que saberlo para entender por qué nos dan unos hallazgos y no otros, ¿no? El segundo problema o reto es el de la búsqueda de estos espacios virtuales, ¿no? El problema de la localización, es decir, saber dónde están, qué sitios son, cómo encontrarlos, cómo han surgido espacios nuevos. Por mucho que se difunden, pues no estamos suscritos a todas las redes sociales o no estamos continuamente consultando este ecosistema digital. Por tanto, cómo saber que ha surgido algo nuevo, ¿no? Fíjense que cuando sale alguna novedad bibliográfica, pues lo sabemos por las librerías especializadas, las bibliotecas o incluso por listas de distribución, como la lista de distribución de la Asociación de Historia Contemporánea, que nos cuenta las novedades editoriales, pero no es el caso de los espacios virtuales. Por tanto, estar actualizado, ¿no?, cuando salen estas iniciativas, pues es muy complicado. Es cierto que existe el portal Hispana o el portal Europeana, pero no recoge todos los espacios virtuales, entre otras cosas porque nosotros tampoco lo hacemos en formatos que sean interoperables y que guarden un sistema, digamos, internacional como el de Dublin Core, que les decía antes, ¿no? Entonces, claro, estos portales recogen información de espacios que puedan ser, insisto, reutilizables e interoperables, pero como no lo hacemos todos así, pues en el portal Hispana y por tanto Europeana, pues no podemos encontrar todos, ¿no? El tercer reto o el tercer problema es el de la veracidad y la fiabilidad de estos espacios. Entonces, claro, nos encontramos con que a veces no mencionan las fuentes en las que se basan, los contenidos no están referenciados, no están contextualizados. Desde luego, una solución posible es tener en cuenta en estos espacios, cuando los construimos, que estén siempre hipervinculados para ofrecer a los usuarios la posibilidad de pinchar en ese vínculo y comprobar cuál es la fuente, si está bien recogida o no, ¿no? Pero, claro, algunos no tienen hipervínculos, por tanto no podemos averiguar de dónde proceden los contenidos.
A veces, como sabemos todos, los autores de estos espacios son anónimos, entonces, claro, esto no ofrece credibilidad, o se utilizan seudónimos, por ejemplo, sobre todo en redes sociales. Claro, esto no nos vale para un trabajo riguroso. Y claro, pues sin estos datos de rigor, pues no se puede utilizar para la investigación y tampoco para la docencia, ¿no? No podemos ya dar ejemplo a los estudiantes con cosas que no sean fiables, ¿no? Y finalmente también en este reto pues nos encontramos con la falta de exhaustividad. Es inviable explorar toda la red, ¿no? También es verdad que es inviable explorar toda la documentación de archivos que tenemos hoy en día, ¿no? De hecho, pues también por eso salen tanta bibliografía, tanta producción historiográfica sobre temas parecidos o casi iguales, porque bueno, pues van saliendo archivos, se exploran de otra manera y van saliendo novedades, ¿no? Pero claro, en la red se complica mucho más, ¿no? Otro reto, otro problema es la inestabilidad, es decir, qué garantía tenemos de que estos espacios perduren y de que los estamos utilizando y referenciando en nuestras investigaciones, pero después o desaparecen o se cierran o no se siguen nutriendo de información, por lo tanto, pues no están actualizados. Otro reto es la complejidad metodológica en este ecosistema digital. Es necesario aplicar técnicas complejas para los cuales no hemos sido formados, al menos mi generación. Recientemente en España, en el otoño, se ha sumado a la infraestructura europea de Claria, que veníamos comentándolo con Ana y con Andrea. Es una infraestructura europea que permite la utilización de software de manera gratuita, por eso el gobierno de España paga el fee, ¿no? La tarifa anual. Entonces, bueno, pues es una infraestructura que permite la utilización de software que tiene que ver con técnicas metodológicas como el análisis de discurso, el análisis fílmico, el análisis de la voz, minería de textos, minería de datos, etcétera. Entonces, bueno, pues lo ofrecen de manera gratuita, se ofrece también formación para los investigadores que quieran aprender con ello y también soporte técnico. Entonces, me consta que en las distintas comunidades autónomas se están formando nodos con las distintas universidades para promocionar este hecho de habernos incorporado esa infraestructura europea y que los investigadores pues lo utilicen. Yo creo que esto no va a ser a corto plazo, pero yo creo que a medio plazo nos va a dar un conocimiento, unas herramientas que nos van a ayudar a superar este reto, esta dificultad para analizar los espacios digitales con cierto rigor, ¿no? Bien, y por último, y no menos importante, pues creo que un problema es la intervención de las grandes empresas que controlan los contenidos de Internet, ¿no? Las llamadas GAFAM, es decir, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, ¿no? Que pueden dificultar o hacer muy compleja la transferencia de conocimiento o simplemente que ellos van actualizando, van adaptando a nuevo software, a nuevas herramientas, sus plataformas y claro, eso nos obliga también a los demás a ir a compás de esas transformaciones. Bueno, si contribuyen al conocimiento histórico o no, pues no es posible decir que sí o que no. No es posible tener una respuesta para todos estos espacios, porque son muy diversos, como les decía, desde el movimiento asociativo memorial hasta individuos particulares. No es posible dar una respuesta para todos. Lo que sí hemos visto es que obviamente contribuyen a la difusión del conocimiento generado por parte a veces de los historiadores, por parte también de los testimonios o del movimiento memorial, que ha hecho un excelente trabajo. Desde luego, contribuyen al conocimiento histórico aquellos espacios, digamos, oficiales, ¿no? Como los archivos y centros documentales y también estas instituciones públicas de las comunidades autónomas, las consejerías, son espacios oficiales que tienen además credibilidad, se mantienen en el tiempo, se conservan. Entonces, pues yo creo que sí contribuyen al conocimiento histórico. Insisto, algunas cuentas, algunos espacios de movimiento asociativo memorial, pues también están haciendo una importante labor
y están aportando conocimiento histórico, ¿no? Pues desde luego todo el tema de las fosas, etcétera, pues se conoce muy bien por ellos, pero también están, como he dicho, difundiendo en bases de datos listados de represaliados o facilitando el acceso a ellos. Por lo tanto, pues yo creo que sí contribuyen y desde luego lo que sí están contribuyendo es al auge de la memoria, ¿no? A la distribución de la memoria colectiva, ¿no? Yo creo además que el motivo, ¿no?, de este coloquio, pues la verdad es que lo veo muy justificado y tenemos muchos mimbres para organizar esa cesta, ¿no? Tenemos muchos elementos para poder organizar una infraestructura de calado e interesante, ¿no? Tenemos software disponible para ello, ¿no? El software de Omeka, por ejemplo, en el cual hicimos esta base de datos del proyecto, pues es un soporte válido. Hay museos virtuales hechos con este soporte, como por ejemplo el Museo Virtual de Mujeres Combatientes o el Museo Virtual de Getafe, por ejemplo. Tenemos ejemplos internacionales también basados en este tipo de software de Omeka, como por ejemplo New Roots de Carolina del Norte, de la Universidad de Carolina del Norte, o por ejemplo Making the History of 1989, que también está basado en Omeka. En fin, tenemos muchos ejemplos, pero también mucho software disponible. El portal Europeana, por ejemplo, está también construido con Omeka. Entonces, bueno, yo creo que tenemos mucha disponibilidad ya, ¿no? Y yo creo que la creación de una infraestructura es importante porque puede contribuir a fomentar y acelerar la transferencia de conocimientos, pero también a valorizar los espacios que ya existen, que son muchos y de gran calidad. Y yo creo que no se puede prescindir de ellos al montar una infraestructura digital sobre la guerra civil y la represión subsiguiente, ¿no? De hecho, desde el proyecto que dirigí, hicimos una propuesta de creación, en este caso era de un museo virtual que se llamaba Museo Virtual de la Guerra Civil a la Transición Democrática, 50 años de historia y memoria. Y esa propuesta estaba justificada, que creo que encaja bien con la propuesta de una infraestructura como la que propone el coloquio, ¿no? Estaba justificada con la participación de la sociedad en la ciencia, como hemos visto por el número de autores que participan en este ecosistema. Está justificada con la gestación de la ciencia con la sociedad y para la sociedad, que como saben ustedes es una idea que está vinculada a los retos europeos de la llamada Next Generation de la Unión Europea. Podría entrar en el marco de un museo de ciencia, es decir, educador, divulgativo, dedicado a la formación histórica de los ciudadanos, de los docentes, de los investigadores, según el cual, pues, la experiencia de esa visita virtual conlleva la adquisición de un saber histórico riguroso sobre nuestro pasado, con el uso de materiales multimediáticos, interactivos, hiperenlazados, que permitan conocer los personajes y los acontecimientos, pues, a través de una variedad de visiones y de enfoques que ofrecen los espacios ya construidos a los cuales esta infraestructura, pues obviamente, se puede conectar. Nosotros lo que propusimos, y lo someto a la discusión del taller de mañana también, es una estructura interna organizada en torno a plantas temáticas ubicadas por orden cronológico, con secciones o salas, si se trata de un museo virtual, en las cuales se muestre el relato histórico a través de colecciones de objetos digitales que estén obviamente debidamente contextualizados y organizados. Yo creo que debe tener el enfoque de ciencia abierta, que incluye el acceso temprano, vamos a llamarlo, a este producto, a esta infraestructura. En segundo lugar, los datos deben estar creados con las características FAIR, es decir, fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables. Desde luego, debe aplicarse los estándares de los metadatos de Dublin Core para que puedan ser captados
por organismos internacionales y, por supuesto, ha de contar con todas las partes concernidas, es decir, investigadores, profesorado y la sociedad civil. Propusimos también que las salas se dotaran de textos explicativos breves, porque no se trata de hacer un libro con imágenes al modo tradicional, sino de hacer un espacio digital, que es otro concepto, y esos textos pues, deben funcionar a modo de guía, con grabaciones en audio y vídeo, imágenes fijas, infografías o recreaciones en 3D de todo lo ocurrido. Por supuesto, creo que debe llevar la infraestructura a propuestas didácticas, así como una sección de testimonios orales y, evidentemente, vinculada a otros géneros de Internet como redes sociales, pues precisamente para fomentar la interactividad y la participación también de los usuarios en la creación de contenidos, de consumo de esa infraestructura y también de distribución del conocimiento histórico que sea objeto de exhibición, ¿no? Yo creo que un problema o una cuestión a ver es la de su preservación, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde se configura? Y desde luego, pues parece que los espacios institucionales, como las universidades, etcétera, pues son los lugares idóneos para conservar estos espacios, un consorcio de universidades, en fin, sobre todo para preservarlos también de situaciones políticas que puedan derivar en medidas contra este tipo de espacios o contra este tipo de contenidos, ¿no? Más que de espacios, de contenidos. Desde luego, una infraestructura de este tipo está en relación con los planes estatales de investigación científica, etcétera, y sobre todo con la Agenda Digital para Europa de la Unión Europea, que se formuló por primera vez en el año 2020 y que reconocía el papel facilitador de las tecnologías de la información en la consecución de los objetivos de Europa, ¿no? En la actualización que hicieron de la segunda estrategia digital quinquenal, que estaba denominada Configurar el futuro digital de Europa, pues se centraron en 3 objetivos fundamentales en la tecnología, en el ámbito digital, que era el de una tecnología al servicio de las personas, una economía justa y competitiva y una sociedad abierta, democrática y sostenible. Y yo creo que de esos objetivos europeos, cuando uno los lee, pues se desprenden las siguientes propuestas, ¿no? En primer lugar, potenciar el uso de las nuevas tecnologías y su análisis, que esto es muy importante para nosotros, para entender mejor a la sociedad digital de nuestro tiempo, que es una sociedad activa, participativa y, desde luego, ¿por qué no?, potenciar ese uso de las tecnologías para adquirir conocimiento a través de un producto, que es la infraestructura, ¿no? Que sea divulgativo y riguroso sobre el pasado, ¿no? Otra propuesta que yo creo que se podía derivar de esos objetivos europeos es la de contribuir desde la óptica digital, insisto, en este caso desde la infraestructura, a la demanda social de conocimiento sobre el conocimiento de nuestro tiempo, que existe esa demanda. Y, finalmente, desde luego, ofrecer claves interpretativas que desvelen el modo en que la historia y la memoria democrática es conocida por la sociedad. Esto es muy importante, ¿no? ¿Qué se está transmitiendo a través de estos espacios que son muy fáciles para consultar y para utilizar, ¿no? De alguna manera, cómo participa la sociedad en esa distribución de conocimiento y, desde luego, muy importante para nosotros saber cuál es el propósito, cuáles son sus demandas, sus intereses, etcétera. Así es que, a pesar de las limitaciones y los retos que presenta el ecosistema digital en cuanto a la volatilidad, la desconfianza hacia la fiabilidad, ¿no?, de los contenidos o incluso la falta de rigor de algunos de ellos, pues parece que la tendencia que marca con su dinamismo es que favorecen y facilitan la transferencia de conocimiento, promueven la memoria colectiva y los derechos humanos, y todo ello pues en una dimensión, digamos, multimediática, promotora de un cambio en el entendimiento y también en el conocimiento de los hechos y de los fenómenos y de los personajes que construyen o que conforman parte de nuestro pasado. Así es que yo creo que el uso y la extensión de la historia y la memoria en Internet es un hecho imparable.
nosotros nos puede gustar más, podemos estar de acuerdo con ello o no, digo nosotros como historiadores, pero es una realidad a la que hemos de enfrentarnos y creo que además no podemos dejar que se ocupen otros de esta cuestión, sino que creo que debemos aportar nuestro conocimiento, nuestra metodología, obviamente nuestra metodología adaptada, pero nuestras técnicas también y creo que además que precisamente una de nuestras tareas es exigir el máximo rigor en las representaciones digitales de los acontecimientos históricos, pero también creo que es una de nuestras tareas reconocer la existencia de estos espacios, incorporarlos desde luego al acervo de consultas o de las fuentes que nosotros utilicemos en nuestras investigaciones y en nuestra docencia, ¿no? Y para terminar ya, solamente decir que pese a los desafíos que quedan por resolver en torno al uso generalizado de estas herramientas colaborativas, pues no cabe duda de la relevancia y de la necesidad de la puesta en marcha de propuestas innovadoras y transformadoras, como es el objeto de este coloquio, en las que estén implicadas la comunidad educativa, investigadora, la comunidad memorial, desde luego sin olvidar la reutilización de los materiales ya existentes y desde luego la tarea fundamental como historiadores, que es la de transmitir nuestra historia reciente. Y nada más, muchas gracias. Tiempo para preguntas, tanto en red como aquí en la sala. Tres preguntas más. ¿Puedes explicar un poco más esto de la infraestructura de claridad de la Unión Europea? Sí, es una plataforma, es una infraestructura europea a la cual han estado sumados muchos países, menos España. Parece ser que se ha intentado varias veces, pero el gobierno ha encontrado que no había, digamos, la suficiente materia prima o el suficiente número de equipos de investigación, etcétera, como para pagar estos de dinero, ¿no?, que hay que pagar y que se utilizara. Entonces, había un mapa que no era muy llamativo, no lo he traído, en el que se veía toda Europa integrada en estas plataformas. Había dos, Daria y Clarín, y ahora, bueno, el único país que faltaba era España, ¿no? Pero ahora Daria y Clarín, unos eran para filología, técnicas del lenguaje, etcétera, y el otro era una infraestructura con software para humanidades y ciencias sociales. Pero ahora Europa las ha unido y entonces la infraestructura se llama Claria, terminado con H, Claria, y entonces ahí han unido el software de las dos, ¿no?, tanto de aspectos de filología como de ciencias sociales y humanidades. Entonces, las universidades poco a poco se están organizando, metiendo en ello, etcétera, y lo que va a proporcionar, sobre todo hasta ahora también ha sido materia de las bibliotecas universitarias. Algunas de ellas han tenido un papel fundamental. Por ejemplo, la Universidad Carlos III, tenemos una biblioteca en humanidades fantástica, ha tenido un papel estupendo en la promoción de las humanidades digitales. Y entonces, bueno, hasta ahora han sido las bibliotecas, poco a poco se está difundiendo entre las universidades están creando nodos para compartirlo, ¿no?, que claro, es muy caro. Y bueno, pues entonces se están organizando ahora mismo para compartirlo y lo que ofrece pues es un software para los investigadores, para que no tenga uno que comprar, cada uno con la financiación de su proyecto de investigación, pues el SPS, el Atlas T, en fin, diferentes software que hay para el análisis, insisto, el análisis de las fuentes orales, de textos, la búsqueda de datos, incluso con el Big Data, etcétera. No sé si ¿cuál puedo conectar ahora? ¿Puedo conectar ahora? Sí. A ver. Vale.
¿No vale ese? ¿No? Ah, sí. ¿Así? Sí. Vale. Sí. Son herramientas, ¿verdad? Sí. Segundo, Para que lo vean los que están fuera, ¿no? Daría, mira aquí. ¿Vale? Vale. Entonces, bueno, pues quien está suscrito, pues, como veis, facilita, estimula recursos e infraestructuras de humanidades digitales y pues es que, como veis, busca, edita, analiza grandes cantidades de datos, bueno, pues, va a facilitar mucho el trabajo de los investigadores, pero, claro, necesitamos formación. También Claria ofrece formación y apoyo técnico. Entonces, seguramente preguntar en las universidades a las que pertenecéis, que las comunidades autónomas se están organizando. Por ejemplo, el Nodo de Madrid abarca las 7 universidades públicas de Madrid y, bueno, pues están organizando para poder acceder a ello e informando sobre todo a los investigadores, porque, claro, la gente no lo sabe, ¿no? Claro. Hacemos una pregunta más muy breve y para seguir con el horario y con el calendario que tenemos planeado. Perfecto. Sí, adelante. Muchas gracias, Lee. Muchas gracias por la ponencia. Una pregunta sobre el hecho de la historia digital. ¿Cuánto puede ser un papel o un problema la representatividad de este nivel de historia? Porque por lo que miro me parece que es muy, tengo un montón de diferentes fuentes dependiendo de la disponibilidad de la gente a participar en todo esto. Entonces, si puede ser un problema o si, ¿qué piensas sobre esto, de la representatividad de este tipo de cuentas? Sobre esta temática, dices. Sí. Porque me parece que, exacto, cada comunidad, cada individuo puede participar. Sí. Y al final, como ¿cómo podemos saber si son cuentas representativas? O puede ser que no es el punto de ser representativo, es de un hecho, para tener idea de qué pasó en nuestro periodo histórico. Claro, como he dicho, en la cuestión de guerra civil y franquismo es un hecho muy singular en nuestro país. Y en las 2 últimas décadas, pues es que muchísima gente está participando por difundir en estos espacios o construir espacios que ayuden a entenderlo mejor. Entonces, yo creo que tenemos una representatividad en este tema muy, muy intensa, muy amplia, muy amplia. Fíjate que nosotros el segundo proyecto que hicimos fue sobre la transición democrática. Y sobre la transición democrática encontramos muchos menos espacios, mucho menos representativos y sus contenidos, digamos, no incluían todo lo ocurrido, bueno, nunca incluyen todo lo ocurrido, ¿no? Tampoco es guerra civil y franquismo, pero ni siquiera la mayor parte de lo ocurrido en los años de la transición. O sea, la gente, la sociedad civil, pero también otras instituciones que se dedican a la transición, no han puesto sus fuentes o su documentación o sus grabaciones orales en historia digital, en espacios digitales. No hay tanto movimiento. Entonces, esto es así también porque, claro, la temática de guerra civil y franquismo, sabes que en España es muy visceral, ¿no? Trabajamos mucho sobre ella y además por la importante presencia reivindicativa del movimiento memorial, que no existe en otras épocas. Por ejemplo, en la transición. Pero también lo que hemos visto es que, claro, hay muchos temas, no como el que se pretende montar aquí de represión, ¿no? Sino hay muchos temas, por ejemplo, de la guerra civil, que no están en absoluto representados, están completamente ausentes de estos espacios virtuales. Por ejemplo, aunque parezca mentira, hay muy pocos espacios dedicados a las batallas. La guerra es un asunto militar. Entonces, hay muy pocos espacios dedicados a la batalla. Muy pocos espacios dedicados a la cuestión internacional en la guerra, que es un hecho absolutamente sin el cual no se entiende bien la guerra, ¿no? La economía. No hay espacios dedicados a economía.
asuntos de cultura, ¿no? El papel de los medios de comunicación en la guerra, esa batalla mediática en la guerra. Entonces, claro, al final lo que más vemos en esa representación, esa representatividad que tú pedías, es todo el pasado traumático. Más que el relato, vamos a decir, completo o lo más exhaustivo posible sobre guerra civil y franquismo. De franquismo no te cuento la cantidad de temas que están ausentes de estos espacios virtuales. Muchísimos. La inmensa mayoría no hay espacios virtuales, a no ser en Wikipedia, pero no lo considero un espacio de este tipo, ¿no? Pero no hay espacios virtuales sobre la legislación del franquismo, por ejemplo. Tenemos un blog que se llama Justicia y Dictadura, que lo quiero señalar aquí, de Juan José del Águila, que es una maravilla para ver el tardofranquismo. Es una fuente, yo creo que básica, ¿eh? Entonces, pero claro, no tenemos un espacio sobre, pues esto, ¿no? Las leyes fundamentales del franquismo. No tenemos un espacio adecuado sobre Falange, sobre el desarrollismo de los años 60, ¿no? O sea, la representación o la representatividad que tú dices es sobre todo del pasado traumático. O sea, no podemos construir la historia de estas etapas basándonos en los espacios virtuales, no. Tenemos mucho pozo para hacer, muchas cosas para hacer si nos dedicamos a todas las facetas posibles de la violencia y la represión, pero no para reconstruir otros aspectos, ni de la guerra ni del franquismo, ¿eh? Entonces, tenemos, insisto, mucha representatividad de los aspectos que demanda la sociedad civil. Los historiadores hemos intervenido muy poco. Hay muy pocos historiadores, ya te digo, en los últimos años sí que se están incorporando proyectos de investigación y tal. Por cierto, la inmensa mayoría también sobre temas relacionados con la violencia. Pero no tenemos espacio, insisto, en relaciones internacionales, en la guerra, o sea, no hay. Más gracias, Matilde. Cerramos aquí para seguir con la sesión.